Bueno, vamos a continuar entonces el hermano Alexis con el capítulo 4 del material que estamos estudiando. Bueno, el capítulo 4 hace referencia al modelo para los diáconos y me acompañan a Hechos 6. Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pues uno de los temas principales que trata este capítulo es de que hay objeciones acerca de que estos 7, de los que habla Hechos 6, pues fueran diáconos como tal, o fueran, pues como la palabra diácono no se ve o no se ve reflejada como tal, de manera literal, en el texto de Hechos 6, pues se ha tomado, o sea, pues han salido objeciones al respecto de que estos 7 fueran diáconos como tal. Y entonces entra a una discusión de que, y es la pregunta inicial del capítulo, es: ¿podemos suponer, sin llegar a equivocarnos, que los 7 de Hechos 6 son antecesores de los diáconos? Porque si bien vemos que es Pablo en Filipenses 1 y Timoteo 3 y en Timoteo 3, donde hace mención pues a diáconos como tal, en Hechos, pues si bien se hace alusión a los 7, pues no se le da un nombre literal como diáconos, desde el punto de vista literal del escrito. Entonces, eso era una pregunta. Entonces, con respecto a lo que ya pues el pastor había mencionado con respecto a los diáconos, es posible ya dar respuesta a esta pregunta. Y es una pregunta pues que les tengo. O sea, estos 7 sí podían pues de una u otra manera llamarse diáconos o darles el título, la función de diácono. No, Señor. Es que basado en lo que ya el pastor había mencionado con respecto a la definición de diáconos, que son ministros de servicio, y que pues su función principal es de suplir las necesidades de los pobres dentro de la iglesia y la administración de las finanzas como tal, pues se les podría catalogar a los 7 de los que habla Hechos 6 como diáconos, aunque en el escrito no se les describa de manera literal, o sea, como palabra como tal, como diáconos. Sí, porque están ejerciendo lo que hemos aprendido.
Pero Exacto. si hablamos de escrituras, porque dice que tenemos que ser guiados por las escrituras, ahí no dice diáconos, sino dice hombres con espíritu y llenos de fe para prestar ese servicio. Yo tengo así, pero no se sabe si son ancianos, obispos, diáconos, no, sino gente que tiene unas actitudes especiales para hacer ese trabajo. Tiene las Entiendo yo así. características también del diácono. Por eso, entonces, con respecto, con base a lo que dice la hermana Alexis, pues leamos primera de Timoteo 3, del 8 al 10. Primera de Timoteo. Sí, la que hemos Sí, estado leyendo. ahí dice el que leímos, dice y empieza con la palabra, los diáconos. Dice que los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Okay. Entonces sí son. Entonces, y ahí continúa, y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Okay. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, aunque literalmente no se habla de la palabra diácono, pues Lucas pues, afirma explícitamente que los 7 fueron los primeros diáconos. El contenido del recuento de Lucas habla de que si bien no se les daba un nombre, un título de diácono como tal, las funciones que están ejerciendo van en función a la definición de diaconía como tal. Y ¿Me que, perdón, Lucas qué? Perdón, ¿Lucas qué? Lucas que escribió Hechos. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, por lo tanto, hace alusión a Lucas con respecto a la definición que Lucas, como tal, o la descripción que Lucas hace en Hechos 6 de estos siete escogidos por la iglesia para hacer unas funciones específicas que al final, pues, hace alusión a a lo que es la denominación, a la terminología de diácono como tal. Por eso, que aunque la palabra falte como tal, literalmente, pues, la función o la función como tal que están ejerciendo o por los cuales fueron escogidos, estos 7, pues, los llama o les da esa definición de diácono como tal, o fueron los primeros diáconos, pues, escogidos como tal por la iglesia. ¿Sí? Haciendo ya, pues, yendo lo que es pues, la definición como tal, y siguiendo, pues, la presentación, se habla de sustantivo y verbo, describe la labor diaria de proporcionar ayuda material a las viudas y a los pobres, que era lo que veníamos hablando, y el hecho de que manifiesta, pues, la escogencia de estos, pues, de este oficio como tal, pues el mismo hecho lo describe. O sea, es como son ministros de servicio. Más adelante veremos, pues, una de las definiciones de diáconos en el latín, pues es ministro, y esto, pues, acarreó también unas confusiones al respecto, porque cuando se habla de ministro como tal, pues nosotros siempre vamos a que ministro es un cargo, por decirlo un poco ya clérigo o de un rango un poco mayor que se puede decir así, o en funciones o oficio con respecto a la diaconía como tal, no un servicio como, sino que entonces se mejor, o pues se trata mejor la definición como tal de ministros de servicio, para evitar esas confusiones con respecto a que se vea como un ministro, ya sea un pastor o un obispo, o como un anciano como tal. Entonces, es muy, o sea, es bueno tener claro, pues, en cuanto al sustantivo y verbo, a la descripción de las funciones como tal del diácono, y diaconía o diaconeo, que ya diaconía viene haciendo el sustantivo, que es el nombre como tal de la función, y el diaconeo es la acción o las funciones que cumple el diácono o el que está llamado a este oficio para sus funciones como tal, que en realidad son la ayuda material a los viudas y a los pobres. A las viudas pobres y a los pobres también, o sea, no solamente de pronto a viudas pobres. Cabe resaltar ahí.
Eh, pues también cabe resaltar que fue acá donde, pues, que aunque la palabra diácono es una terminología griega y no aparece en Hechos, que aparece un concepto de un cuerpo oficial de siervos quienes devotamente sirven a otros, ¿sí? Se usan para describir la labor diaria de la congregación y proporcionar ayuda a las viudas, a sus viudas pobres. Podemos ir o sea, como Hechos 6 lo dice, era el servicio a las viudas de aquellos que eran, o sea, de ellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Tanto el sustantivo de diaconía como el verbo diaconeo se usan en el Nuevo Testamento no solo en el sentido del servicio en general, sino en un sentido más limitado hasta técnico, de dar ayuda a las personas que sufren en proveer para sus necesidades materiales. O sea, si vemos bien, el servicio de diácono es bastante práctico dentro de la iglesia, dentro de la congregación como tal. O sea, las funciones de ellos son bastante prácticas en cuanto y bastante definidas dentro de la congregación. Y esto es muy claro resaltarlo porque siempre se tiende como a confundir que el diácono pues puede ministrar, o sea, puede enseñar o puede llevar la enseñanza o puede tomar las riendas de la enseñanza de una iglesia, porque también se ha visto que, pues, que a raíz de que a la ausencia de diáconos en una iglesia como quienes se encarguen de esto, pues los diáconos también pueden tomar este rol de enseñar dentro de la iglesia y eso, pues, lo describen acá muy claro de que sus funciones como tal, ¿sí? Y su oficio como tal es de un ministro de servicio y es que está en capacidad o está en su función principal también es de suplir las necesidades de los pobres, ¿sí? De la iglesia y de los necesitados de la iglesia. Pues para finalizar en cuanto a las definiciones de diáconos, pues podemos, o sea, podemos decir, ¿sí? Que el uso técnico o especializado de la palabra. ¿Aló? Sí, aló. Entró una llamada. Por consiguiente, o sea, bueno, para denotar el servicio práctico de aquellos que están en necesidad física o de otra índole, y que es altamente probable que el uso técnico especializado de los diáconos también tenga la misma referencia. Esto basándose en la definición de diaconía y diaconeo de su origen griego como tal, ¿sí? Y esa definición que es de servicio, pues va en función de su oficio también, siempre teniendo en cuenta de que su oficio, función principal es de ayudar, ¿sí? Y suplir la necesidad y no solamente física, sino de otra índole dentro de los miembros de la iglesia como tal. Una de las cualidades principales de los diáconos, y como lo dice pues Timoteo 3:8, pues ellos deben de ser un buen modelo a imitar, ¿sí? Sí, como lo dice para la escogencia, pues, de un diácono como tal, pues la Biblia misma lo dice, pues, y la descripción, pues ya la habíamos, el pastor la ya ha mencionado, y pues bueno repetirla, de cuáles serían las capacidades, o sea, cuáles serían las actitudes de un diácono como tal, pues a la luz de las escrituras. Sabemos en ¿qué? Primera Timoteo, o sea, Primera Timoteo capítulo 3, 8 y 12, del 8 al 12. 8 y 12.
¿Me ayudan con la lectura? Dice Repetir. requisitos del diaconado. Dice, Sí, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, ¿sí? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien con sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces yo veo las cualidades ahí, modelos a imitar, honestos. Y, sí. y como para ser cortico, no dados mucho al vino, entonces no alcohólicos, no bebedores, ¿sería? Exacto. Sí, evitar ante todo, pues, procurar siempre, pues, que estas sean los requisitos a imitar y como un buen modelo a imitar, pues, por parte de aquellos que, pues, se han escogido como diáconos. Y es muy bueno tener en cuenta y que dentro de o sea, que no solamente, pues, de ejemplos de estos requisitos como tal, sino que los muestre, pues que sean evidentes dentro de la iglesia y que no solamente pues se le muestre un grupo como tal de la iglesia, sino que toda la iglesia tenga conocimiento pues de este buen modelo de imitación o de este buen modelo, otros requisitos de un buen modelo de una persona que pues tenga las competencias y las actitudes necesarias para ejercer un diaconado. Y cabe resaltar de que esto es muy importante pues porque no se puede escoger un diácono al azar, no se puede escoger un diácono de manera irresponsable y es bueno tener en cuenta pues que las escrituras, la Biblia misma, pues da una descripción bastante clara de cómo debe ser una persona que aspira a este cargo de diaconado. O sea, no es porque me pareció o porque de pronto conmigo es buena gente, conmigo es buena persona, sino que tenga en cuenta de que son requisitos pues que Dios plasma en su palabra y que como tal pues deben cumplirse para que esta persona pues pueda pues, ejercer este oficio como tal dentro de la iglesia de Dios. Y por último, pues, como el pastor siempre lo mencionó inicialmente, pues, íbamos a estar pues recordando bastante Primera de Timoteo 3, del 8 al 3 otra vez, y como ya lo había pues leído nuestra hermana Exi, es que esto se debe, o sea, esta exigencia, estos requisitos, como ya lo había manifestado, pues deben ser visibles. O sea, esto no es de que se pueda escogerse de manera irresponsable una persona para ejercer este oficio y que, porque tiene que tener en cuenta de que los diáconos o sea, transmiten, como lo dice la diapositiva, una idea de cuidado práctico y servicio a otros con exigencias estructurales para ellos. O sea, no es que, es decir, no es que pues cumpla unas y otras no. O sea, debe ser algo integral y que siempre o sea, estos requisitos si bien pues son de mucho cuidado porque son bastante exigentes en cuanto al cumplimiento de ellos. O sea, no podemos escoger una persona de pronto que tenga un don pues de servir a los demás, pero que en su comportamiento sea pendenciero, pues una persona con problemas de
de vino, de alcohol, o incluso con problemas o que pues tenga otros dones, pero tenga problemas con el dinero. Entonces, es de mucho cuidado el sentido práctico que debe tener pues a la hora de la escogencia de este oficio, ¿sí? Y pues debe hacerse bajo la lupa y la luz de las escrituras como tal, ¿sí? Y en definición, pues tenemos que, ya podemos definir, pues, diaconía como tal. No sé si ya en base a lo que ya hemos estado viendo, pues, cuál sería la función principal de los diáconos dentro de la iglesia. Pronto. O sea, Alexis, hago una pregunta. Sí. O sea, que en primera de Timoteo 3, del 8 al 13, ahí es donde nos marcan la pauta, o sea, las cualidades que debe tener un diácono, o sea, las Sí. cualidades o los requisitos que debe tener un diácono para ser nombrado dentro de la iglesia. Esos son los parámetros, ya no, uno no se debe poner a ver, sí, que tenga otras cosas Sí, más, sino lo establecido por las escrituras. Es que yo quiero es exactamente. aprender lo que dicen las escrituras, no lo que piensen los... Exactamente. Usted Bueno. se lo preguntó y usted mismo se respondió. En base a eso, sí, pues a la luz de la escritura, estos son los requisitos que un diácono debe tener. Pues el llamado al diaconado debe tener en cuenta que es a la luz de la escritura que por cual uno puede ver si una persona puede ejercer este oficio o no. Basado en eso, pues o sea, tendría pues, tener en cuenta que cumpliendo estos requisitos y siendo pues honesto con este llamado, ¿sí? Debería pues, o sea, ponerse y evaluarse con respecto a los requisitos o lo que exige la palabra para postularse o que otra persona lo postule como diácono como tal. Pero sí es a la luz de las escrituras que pues no se puede avanzar uno por suposiciones de hombre y de que pues a mí me cayó bien o me cae bien y la persona pues a la luz de lo que yo lo veo y de mi apreciación como persona pues es un buen hombre o puede ser un oficio basado en mi criterio, pues no debería ser así, siempre es bajo la luz de las escrituras. Primera de Timoteo 3, 8 a 13. El otro capítulo habla sobre qué son los obispos, quiénes son los obispos. Su definición como tal, en español, supervisor. O sea, la palabra episcopos significa supervisor. Episcopo es una palabra de raíz griega y cuyo plural es el que está en paréntesis, que significa episcopoi, que dice episcopoi, y es obispos. Ese es el singular y el plural de esta palabra, y su significado es supervisor, como ya se lo había pues dicho anteriormente. Si quieren, me acompañan a Hechos 20, 17. ¿Hechos qué? 20. Hechos 20, 17. Y Hechos 20, 28. Hechos 20.
¿Quién lo fue? Hechos 10, 20, 17. Hechos 20. Sí, 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vieron la iglesia, ahora 20. Y como nada 20. que fue, no, pero queda todo Hechos 20. Hechos Sí. 20. 17 y El 17 dice, enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? y el 28, el 20, 28, ahí mismo, 28. 28. Y el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿qué podemos ahí ver en parte de la definición de obispo? ¿A qué son llamados? Para presentar la iglesia. Pero es que miren, Para pero es que el 17, perdónenme, pero es que el 17 dice, enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí hay otra, Exacto. llamar a los ancianos de la iglesia, ¿para qué? No, ahí lo que está tratando es la descripción, ¿sí? De un oficio y una función como tal dentro de la iglesia, y es la de los ancianos. Y posteriormente, pues en el 28, pues habla una de las funciones tales del obispado como tal. No sé si el pastor me corrijo. También allí, hermana, en el título que tiene allí en nuestra Reina Valera nos ayuda porque dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo se está despidiendo de los ancianos, se va a despedir de los ancianos y por eso los llama a una reunión, por decirlo así. Bueno. El 17 dice llama a quiénes, a los ancianos, no llama a toda la congregación, llama a los ancianos de la iglesia. Eso. Ya ahora sí está muy claro. Bueno. Pues ya como tal, como supervisores pues los obispos o los ancianos están llamados ¿a qué? A supervisar o cuidar. Y que es pues, como estábamos hablando anteriormente, pues de sustantivo y verbo, bien ya por la terminología episcopeo, que habla de supervisar o cuidar. Cabe resaltar que, pues, en la traducción griega, episcopos, pues, hace alusión también a gobernante. Esto trajo, pues, una connotación, pues, en cuanto a la traducción de la palabra, porque en esa época, o en la sociedad griega de ese momento, pues, a cualquier funcionario que actuaba como un superintendente o como un director, supervisor y guardián, controlador o inspector, se le daba el nombre de episcopo. Pero debido a que eran funcionarios locales o funcionarios de la sociedad como tal. Pero los primeros cristianos gentiles y sus líderes utilizaban este título como griego para describir a sus líderes comunitarios. Entonces, esas fueron las primeras raíces donde empezó a tomar, pues, validez el darle nombre como tal de episcopos o obispos a algunas funciones o a los gobernantes de la iglesia como tal. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece 4 veces para describir a los funcionarios de la iglesia local. Entonces, los primeros cristianos prefirieron este título común para sus líderes, puesto que se ajustaba bien con el espíritu y naturaleza de esa comunidad. Y pues como vemos ahí en la presentación, pues notamos que pues los obispos son responsables dentro de la congregación local. Ellos son los responsables de cuidar, supervisar, proteger la iglesia, enseñar a la iglesia
y dirigir la iglesia. Pues esos son los papeles pues, fundamentales de los obispos dentro de una iglesia. Una es proteger la iglesia, otra es enseñar a la iglesia y dirigir a la iglesia. Tenemos pues que pues vemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento muchas veces a los obispos pues se le da el título de ancianos también. Así que me acompañan, donde lo leíste ahora, hermana, análisis que Hechos 20 y 17 y 28, inicialmente notamos que se les da el título o el nombre de ancianos, y posteriormente, pues en el 28, se les da el nombre de obispos como tales. Pues haciendo alusión, viendo esto y que se están refiriendo a lo mismo, podemos indicar, pues es un indicio claramente de que los ancianos y los obispos representan el mismo grupo de líderes como tales. No sé si pues alguien quiera hacer un aporte adicional ahí en ese punto en cuanto a ancianos y obispos, lo entienden de una manera diferente. Yo sí le agradezco porque cuando comencé a leer el libro que se enviaron ahí, los nuevos diáconos, es que hablan mucho ancianos, obispos, diáconos, apacentadores, y vuelven y hablan, y a veces, como le dijera, era la 1 de la mañana y la última fue que quedé más confundida, porque dije, pero aquí como obispos, ancianos, no, esto mañana para mí va a ser, y por eso estoy yo pendiente que me quede bien claro sus funciones, en qué parte fue que fueron nombrados cada nombre esto de obispos, porque yo leía y decía que los obispos en un tiempo los habían nombrado casi como diáconos y resultaron que era como el colaborador al presbítero y resultaba ayudando allá en la parte litúrgica y todo eso. Entonces yo tengo eso un poco de... Sí, hermana, allí debemos tener cuidado. En lo que usted hacía referencia, el autor lo que nos está diciendo es, a lo largo de la historia han habido distorsiones respecto al papel de los diáconos. Por eso en algunas oportunidades se vio esto, como que los diáconos eran aprendices de pastores y eran los que estaban, los empleados del pastor, por decirlo así. Y se convertían después en aprendices y después reemplazaban a los pastores. Pero pues sabemos que no es realmente la instrucción bíblica al respecto. ¿Por qué el libro utiliza todos estos términos? Pues precisamente utiliza los términos que usa la Biblia para describirnos las diferentes funciones de los oficiales de la iglesia. Entonces encontramos el título de anciano, que denota por lo general una persona mayor o alguien que va a conducir a la iglesia. Pero también está el término obispo, que es lo que el hermano Alexis nos está supervisor ahorita, que significa supervisor. ¿Sí? Ese cargo denota un trabajo de supervisión de alguien como el atalaya del Antiguo Testamento, que está en una torre mirando. Y acá en este caso el supervisor está sobreviendo a todo el rebaño, a toda la iglesia, para el cuidado de toda la iglesia. Entonces, los pastores y ancianos de la iglesia, en la Biblia los encontramos como obispos, como ancianos, como la traducción de anciano es presbítero precisamente, pero entonces todos estos términos refieren a ese mismo oficio como tal, ¿sí? El de pastorear la iglesia. ¿Quiénes pastorean la iglesia? Los ancianos. Y ya nosotros hemos visto también que hay ancianos docentes y ancianos gobernantes. Anciano docente o pastor, el que está dedicado exclusivamente a predicar, a enseñar. Pero también están los ancianos gobernantes que junto con el pastor gobiernan la iglesia, supervisan el rebaño, vigilan por la doctrina dentro de la iglesia y son los que se dedican entonces a la oración, a la enseñanza de las escrituras.
Estos son los obispos, ancianos, pastores de la iglesia, presbíteros de la iglesia, episcopos, como suena allí. Entonces, Gracias. y por otro lado están los diáconos, que es lo que nos ocupa en el taller de hoy. Lo de hoy. Gracias, muy amable. Gracias, pastor, muy amable. Como ya el pastor lo estaba mencionando, pues los obispos, pues su traducción en el griego son supervisores, y pues los obispos de la iglesia son responsables de la supervisión, protección y dirección y cuidado de las personas dentro de la congregación local. Acá de pronto una anotación, ¿no? Ellos tienen un rebaño que cuidar, ¿sí? Entonces no pueden estar mirando para otro lado, mirando otros rebaños, metiéndose en otros rebaños. No, tienen que responder por el rebaño que Dios les colocó. Y eso es lo que Pablo le decía a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Miren por el rebaño en el cual Dios los puso de supervisores, de obispos. Pues posteriormente en el capítulo hablan del papel del obispo y hacen una descripción más detallada, pues, con respecto a cada uno de las funciones y los papeles que los obispos ejercen dentro de su congregación. Dentro de la congregación, entra a la iglesia y es primero proteger a la iglesia. Y da una definición de que el Espíritu de Dios manda a los ancianos a proteger la iglesia de los ataques violentos de los falsos maestros. Enseñar a la iglesia. Los obispos o ancianos deben estar en la capacidad de enseñar la palabra, y que cada iglesia local, pues para el caso, pues debe hacer alusión acá que debe apoyar económicamente a esos ancianos. Espero algún día acá sea así. Y que pues tengamos la gracia y la dicha de Dios, que nuestro pastor se dedique solo a esto y no tenga que trabajar. Ya tengo claro, el pastor ahí como los apóstoles, a la oración y a la palabra de Dios, ¿sí? Tengo entendido esas dos cosas. Y los diáconos, las demás personas, tienen que colaborar, pero en sí, yo entendí ahí en la lectura que muchos pastores se dedican como a administrar y se olvidan de prepararse en la oración y en la palabra, y entonces por eso a veces las iglesias no tienen como la unción del Espíritu Santo, entonces se dedican solamente a administrar o a hacer, como decía, las fundaciones, a dedicarse a las misericordias. No, el pastor tiene muy claro que es oración y la palabra de Dios. Y demás cosas ya se encargan como los diáconos. Los diáconos tienen que tener muy bien claro que van a servir, no a estorbar. No, a estorbar. No sí, tanto a estorbar. No, lo que pasa es que muchas veces por no tener bien claro a lo que se están comprometiendo. Es que el problema de nosotros los colombianos, sí. Y ya cuando estamos metidos en el cuento, en lugar de colaborar, en lugar de ser diligentes, dispuestos, obedientes, a ver cómo colabora que esto sea mejor, vamos es como ¿qué? Aunque dicen que tienen que tener ciertas cualidades los hombres, ¿sí? Pero entonces uno tiene que tener bien claro a qué se compromete, porque es ayudar a que todo funcione bien. Como lo dice muy bien el pastor, hay que saber administrar bien las finanzas y el tiempo. Para mí eso es clave, para que todo funcione bien. Entiendo así. Sí, bueno, pues importante es que pues dentro de la iglesia pues se tengan en cuenta
cuáles son las responsabilidades de cada uno, tanto obispo como diácono, pues hablan también de que deben complementarse el uno con el otro, pero también deben tener bien claro identificadas cuáles son sus funciones dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pues un diácono debe estar consciente de cuáles son sus funciones dentro de la iglesia y pues apuntar a esas funciones como tal, no pues asumir la responsabilidad de un cargo de obispado donde no está llamado a eso. Eso sí tiene que tenerlo claro. Eso es lo importante, ¿sabes? Tener clara la responsabilidad de cuáles son las funciones de cada uno dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Eso es lo importante. Pero no es porque tampoco el diácono no tenga capacidad de la escritura y enseñarla. Pues también está llamado como hijo de Dios y como parte del pueblo de Dios, también está llamado a tener la capacidad de enseñar, pero no tomar esa acción gobernante dentro de la congregación. Es decir, esa no es su función, pero sí debe conocer la palabra, porque si no, ¿qué hace ahí en una congregación y cumpliendo una función de diácono donde su responsabilidad también es conocer la palabra como tal? Pues igual todos en la iglesia estamos llamados a eso, o sea, todos los miembros de la iglesia estamos llamados a conocer de la palabra y apropiarnos de ella y tomar en un momento determinado pues enseñarla. Pues, pero también debemos tener claro cuáles son las funciones de cada uno de los miembros de la iglesia y responsables de que para lo que estamos hablando en cuanto al anciano, de proteger la iglesia, enseñar a la iglesia y dirigirla, es el anciano como tal. Es importante tener claro pues estas definiciones y claro cuáles son las funciones de cada uno de ellos dentro de la iglesia. Y así no se entra en ese tirijale de que el diácono va y puede enseñar en cualquier momento un domingo en la congregación. Eso hay que tenerlo claro. Y ya por último, ya me estoy extendiendo. Los diáconos y viene pues en el libro como tal se dan definiciones tanto en griego como en latín, y la de latín es ministro y la de griego diáconos, y es siervo y ministro en cada una de sus traducciones. Y pues como ya bien lo habíamos manifestado, pues la función principal del diácono es suplir las necesidades de los más necesitados de esa, valga la redundancia, de la iglesia, ya sean los pobres o las viudas pobres, para el caso como la manifiesta la definición dentro de la escritura, que eran las funciones a las que se estaban dedicando los diáconos en su momento. Pues para ya no extendernos pues tanto y principalmente pues vemos en la presentación cuál es la función, pero en los ítems rojos de la presentación, cuál es la función del diácono como tal, y es apoyo material a los miembros más pobres y que también se ocupaban del bienestar de las personas, ¿sí? Y que este término de diácono pues era usado por los cristianos para referirse a nuevos funcionarios. ¿En qué sentido? Pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, cuando pues se identificó que pues, era necesario de que se atendiera este punto y este punto como tal del atender bien pues a los pobres y a las viudas pobres dentro de la iglesia, pues se estableció estos nuevos funcionarios dentro de la iglesia para que se dedicaran a esto y que para el caso de los apóstoles no descuidaran la enseñanza de la escritura y no se dedicaran solamente a esto para evitar que de pronto se descuidara la enseñanza de la palabra como tal y que les era bastante complicado a ellos dedicarse también al apoyar de manera, el apoyo material a los pobres como tal y a los necesitados. Entonces le era complicado eso, por eso se llamaron o se escogieron estos nuevos funcionarios dentro de la iglesia para que ejercieran este oficio como tal. Y cabe resaltar pues que en el capítulo
que habla con respecto al diaconado, pues hacen una clara, o sea, una aclaración con respecto al oficio del trabajo del diácono. Pues entendiendo las definiciones de oficio y trabajo como tal, pues es importante pues definirlo así, pues, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por oficio? ¿Y qué entendemos por trabajo como tal? Una labor que desempeña una persona idónea. Y trabajo. O sea, yo puedo ejercer el oficio de alguien, el trabajo de alguien, o yo puedo ejercer el oficio de alguien. Yo puedo hacer el trabajo de alguien o el oficio de otra persona. Pues siempre lo describen, acá lo describen en el capítulo de esa manera, pues. Por ejemplo, en mi caso, mi oficio, o sea, mi profesión, soy ingeniero y pues hago simulaciones. Otra persona en un momento determinado puede hacer mi trabajo, pero no, de pronto no es su oficio como tal, ¿sí? Cabe resaltar de pronto de que pues yo puedo jugar fútbol, pero no es mi oficio. Puedo hacer el trabajo de un futbolista en un momento determinado, pero ese no es mi oficio como tal. Entonces, ahí pues vamos a lo que se decía anteriormente, pues que muchas veces o inicialmente, pues un obispo puede hacer el oficio momentáneo de un diácono, pero ese no es su oficio como tal dentro de la iglesia, sino enseñar y ser gobernante de la iglesia, pero cabe resaltar cuál es el oficio y el trabajo de los diáconos dentro de la congregación. No. Bueno. Pues sí, y pues básicamente es esto. Y pues se habla también de una diferencia o la relación entre los diáconos y los apacentadores, que imagino era el concepto también de apacentadores que tenía o que tiene la hermana Ana Elsie con respecto a eso. Y ahí pues a mí también me asalta una pregunta, pastor. ¿Los apacentadores son los mismos ancianos? ¿Los mismos obispos? Sí, porque la descripción que da en el capítulo, pues es eso, basado, es la misma definición de anciano y obispo como tal. Y que, pues, lamentablemente, en muchas iglesias sucede que hay bastante diferencia hay diferencias en el sentido de pues, pugnas entre diáconos y apacentadores por ejercer. Porque los diáconos dicen que pueden hacer el oficio de los apacentadores en un momento determinado. Entonces, que ellos están en la capacidad y están capacitados para eso. Pero como le hemos dicho anteriormente, pues cabe resaltar de que es importante saber cuál es la función y el oficio de cada uno dentro de la iglesia y que esto debe tenerse claro, ¿sí? Y que cada quien cumpla su función con respecto a lo que Dios lo llamó y que tengan en cuenta eso. Y basado pues en esto, tengo yendo a la guía, pues, después de leer pues las páginas o ver el capítulo anterior, 3 razones por las cuales la disciplina y las habilidades administrativas son importantes para el diácono. Es una pregunta de la guía. Escriba 3 razones por las cuales la disciplina y habilidades administrativas son tan importantes para el diaconado. La vida diaria de la persona que está ejerciendo el diaconado, le pregunta, ¿no? Pues a nivel administrativo, por lo que decíamos al comienzo, si una persona no es buen administrador de su tiempo, de su dinero, pues en la iglesia el servicio sería también cómo podría administrar los bienes del Señor, por decirlo, y repartirlos como decíamos, en las personas que tengan necesidad. Tiene que haber una práctica en mi vida diaria en el hogar para que en la iglesia se ejerza de la mejor manera.
Exacto. Yo Otra creo que, pregunta. yo creo que, yo creo que la persona que vaya a ejercer, o sea, tiene que tener cierto grado de estudio también, porque hoy en día la mayoría de las personas, ya la mayoría ha terminado su bachillerato, la mayoría ha ido a la universidad, entonces ya son personas con un intelecto muy diferente, ¿sí? Entonces, para mí, pues ahí vale también bastante estas personas y para que puedan ejercer con una claridad, con una honestidad, con amor, con fe, mejor dicho, tiene que tener requisitos tanto espirituales como en sí este cuerpo, esta materia, para que esas dos cosas puedan funcionar bien para poder prestar un buen servicio ante los ojos de Dios y ante el pastor o ante la comunidad. Entiendo así. Ahí nos toca hacer una precisión, hermana, y es que ¿Cómo? allí nos toca hacer una precisión, y es que los diáconos, así como los obispos, necesitan tanto habilidades, ¿sí? Como características o aspectos de su carácter. No pueden ir desligadas estas cosas. A veces se premia o se privilegia las habilidades por encima del carácter. Esta es una de las cosas que más ha afectado a la iglesia. El conocimiento se adquiere, ¿sí? Sí. Aquí estamos en un taller donde estamos aprendiendo, Sí. donde estamos recibiendo conocimiento, ¿sí? Entonces, una persona que apenas hizo primaria, pero tiene un llamado de servir al Señor, ¿qué va a hacer? Pues esa persona va a estudiar, esa persona se va a capacitar, va a estudiar la Biblia, se va a esforzar por aprender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios demanda, cuál es su llamado, y puede adquirir ese conocimiento. Pero es mucho más importante el tema de carácter, que su vida modele a Cristo, que su vida sea un testimonio y sea un ejemplo a imitar. Y estas no son cosas tan sencillas, y estas no se adquieren en una universidad, estas no se adquieren en un taller de escuela dominical, estas no se adquieren por un mero estudio. Es obra del Espíritu de Dios en la persona y en el transcurso de su vida también, ¿no? Es lo que se ve. Entonces son muy importantes, hay habilidades, pero también hay requisitos de carácter, que son muy, muy, muy importantes, que son esenciales para el desarrollo de cualquier ministerio dentro de la iglesia. Otra pregunta había, Alexis, en la guía. ¿Por qué es tan importante que los diáconos entiendan las responsabilidades y prioridades que Dios les ha entregado a los apacentadores? ¿Cómo así? Que los diáconos les ha entregado a los apacentadores. ¿Por qué es tan importante que los diáconos entiendan las responsabilidades y prioridades que Dios les ha entregado a los apacentadores, o a los obispos, o a los ancianos? O sea, ¿por qué los diáconos tienen que entender cuál es la prioridad de un anciano? Porque si le entienden, pues van a colaborar y apoyar para que el anciano no tenga que hacer lo que tiene que hacer el diácono, sino que ejerza su servicio y no de pronto que se fresquee y el anciano entonces, bueno, como el diácono no lo hizo, pues tendré que hacerlo, sino que se dé cuenta que el anciano tiene otras prioridades que hacer. Y hermanos, este ejemplo está en todo lado, ¿no? En la Sí. casa, por ejemplo, si los roles están especificados, si la mujer sabe cuál es su rol y el hombre sabe cuál es su rol, los dos se colaboran, los dos van a salir adelante. Pero si el uno tiene que hacer el trabajo del otro, Sí. ¿qué va a pasar? ¿A dónde llegan? No van para ningún Sí. lado. Para ninguna. Entonces, así ocurre también en la iglesia. Por eso es importante que cada quien conozca cuál es su rol. En nuestro cuerpo vemos el mismo ejemplo. Sí, o sea,
¿Quién en mi cuerpo, qué parte de mi cuerpo se encarga de ver todo lo externo? Exacto. ¿El ojo? El ojo, los ojos, la mano no está para eso, la mano está para otra cosa. O sea, ¿qué tal que con las manos es que yo viera? Las manos están para palpar, para sostener. Tienen una función diferente a la que tienen los ojos. ¿Pero son ambos del cuerpo? ¿Son ambos importantes en el cuerpo? Claro Sí. que sí, Sí, señor. pero tienen funciones diferentes. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues ¿Dudas, quejas, comentarios? Como